Buenos días, profesora. Hoy día le vamos a hablar de nuestro tema de tesis que hemos escogido acerca de la madurez neuropsicológica infantil, el estudio comparativo del lenguaje en niños y niñas de 64 a 78 meses. Los integrantes están ahí, como se pueden apreciar. Siguiente diapositiva, por favor. El lenguaje implica un conjunto de símbolos comunicativos. Es por eso que es muy importante en esta etapa, que es la infancia, para que se puedan detectar algunas dificultades en un corto tiempo. Es por eso que aplicamos el Kumanin y en esta tesis vamos a abarcar en el capítulo 1, siguiente diapositiva por favor, lo que es la descripción de la realidad problemática que se atraviesa actualmente en el país. En el capítulo 2 vamos a abarcar lo que son los antecedentes nacionales e internacionales. En el capítulo 3 vamos a señalar la formulación de la hipótesis y las variables de definición operacional. En el capítulo 4 vamos a describirle el diseño metodológico y muestral, además de las técnicas de recolección de datos, técnicas estadísticas y demás. Y por último, en el capítulo final, vamos a sustentar las recomendaciones que estarán basadas en los resultados y las conclusiones de capítulos anteriores. Siguiente, por favor. Empezamos con el capítulo 1, el planteamiento del problema. Siguiente. Como ya habíamos mencionado, la infancia es la etapa más importante en la que vamos a desarrollar aspectos sociales y emocionales. Y siguiente, por favor. La educación en el Perú se posiciona en una comparación entre zonas rurales y zonas urbanas de factor social que influye bastante en una calidad educativa. Eh, Esto quiere decir que el Perú no es tan, por así decirlo, bueno en esta área, por lo que nos hemos centrado en aplicarla más. Seguimos con la formulación del problema. Siguiente diapositiva. No, que se queden en esa, por favor. Ya. El Instituto Nacional de Estadística e Informática en 2013 nos ha mostrado que 262.000 peruanos tienen complicaciones para comunicarse. Como ya lo había mencionado, es por ello que se toma en cuenta estudiar la variable del lenguaje del Kumanin. Este instrumento permite evaluar el lenguaje de 3 factores: el lenguaje articulatorio, compresivo y el expresivo. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra formulación del problema es: ¿existirán diferencias significativas entre los tipos de lenguaje del cuestionario de madurez neuropsicológica infantil en niños y niñas de 3 a 6 años de edad? Siguiente, por favor. El objetivo general de esta investigación es identificar las dificultades neuropsicológicas del lenguaje que han desarrollado esos niños. Siguiente. Y los objetivos específicos están los que se mencionan en la diapositiva. Siguiente. En cuanto a la justificación de la investigación, tenemos la importancia que en este presente estudio resalta el tipo de investigación realizada, disculpen, que en nuestro contexto no se han hallado estudios similares, pues esto no ha llegado a profundizar en alguna de sus variables como el lenguaje. En este caso, más en un grupo poco estudiado como son los preescolares. Siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto a las limitaciones del estudio, se presentaron bastantes limitaciones en cuanto al acceso presencial de los participantes para la evaluación del Kumanin, dada la coyuntura actual por el COVID-19. Sin embargo, se dará uso de los medios tecnológicos para poder obtener los resultados. Siguiente, por favor. En cuanto al capítulo 2, siguiente. Tenemos a los antecedentes de investigación. En cuanto a lo nacional, tenemos a Chureta en el 2018, nos dice que evaluó la madurez neuropsicológica infantil en una muestra de 169 niños con edades oscilantes entre los 3 a 6 años, que asistían en un centro educativo preescolar del distrito de Ate, empleando como instrumento el Kumanin para dicha evaluación. Siguiente. 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 Y en cuanto a lo internacional, en Ecuador, Almeida, Santa María, Martínez y León en el 2017 también realizaron una investigación cuya finalidad es la siguiente:
analizar la madurez neuropsicológica en 1080 niños y niñas con edades entre 3 a 6 años y medio procedentes de diversas instituciones de la ciudad de Ambato. Y se utilizó también el Cumanín. Pasamos hasta bases teóricas. Ok, el lenguaje, Quesada nos sostiene que este lenguaje se puede dar por medio de símbolos, está asociado con esto y se utiliza para entablar una comunicación, y esta variable se encuentra sustentada bajo el desarrollo neuropsicológico del individuo y también en su constante interacción con el medio ambiente y con el medio externo. En cuanto a las patologías del lenguaje, tenemos muchas. En este caso mencionaremos algunas. En cuanto a la disfonia, es la alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales en los órganos fonatorios. Siguiente. Siguiente. En cuanto al concepto de la madurez neuropsicológica, siguiente, por favor. Ajá. Nos dicen que es el proceso que contiene el desarrollo adecuado y gradual en diferentes aspectos como la atención, el lenguaje, motricidad y la memoria. Siguiente. En la definición de términos básicos tenemos el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Siguiente, por favor, hasta el capítulo 3. Mm, No se escucha tanto. yo soy Fernando Boicochea. Continuaré con la propuesta de la hipótesis general. Existen diferencias significativas entre los tipos de lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo en el cumaní, en niños y niñas de entre 64 y 78 meses. Siguiente, por favor. Dentro de las hipótesis específicas tenemos que existen diferencias significativas en la subescala del lenguaje articulatorio del cumaní, según el grupo de edad. Existen diferencias significativas en la subescala de, del lenguaje expresivo del cumaní, según el grupo de edad. También existe en la subescala del lenguaje comprensivo del cumaní, según el grupo de edad. Según género está articulatorio, expresivo y comprensivo. Siguiente, por favor. En variables y definición operacional, la presente investigación tiene como variable principal el lenguaje. Nosotros nos vamos a enfocar en tres subescalas: articulatoria, comprensiva y expresiva, que es la que ya hemos mencionado. Por ello se hará la evaluación a través del cumaní. Ok, el diseño metodológico es cuantitativo, de diseño experimental y de tipo descriptivo comparativo. En esto se pretende analizar y comparar las diferencias en las subescalas del lenguaje del cumaní, según Hernández, Fernández y Bautista. Como procedimiento, en primer lugar se solicitaron los permisos respectivos a los padres, se administró el instrumento de recolección de datos en forma individualizada con el previo consentimiento de los padres. Luego se efectúa la calificación de las pruebas y se elabora la base de datos según los objetivos de la investigación. Se discutieron también los resultados obtenidos. El anterior, por favor. Ok, el diseño muestral. La población está conformada por 10 niños entre 5 y 6 años y medio. Debido a la coyuntura, se encuentra conformado por familiares y conocidos, de los cuales 50% son niños y 50% niñas. El 40% está conformado por niños de 78 meses, mientras que el 60% de entre 64 y 77. Como ya mencionamos, la técnica de recolección de datos utilizada es el Cumanín.
Este cuenta con 83 ítems agrupados y 13 subescalas, pero solo estamos utilizando las del lenguaje. Eh, Siguiente, por favor. Para poder realizar el procesamiento de la información, como primer paso se solicita el permiso de los padres para la aplicación del Cumanín y después se realizan las 3 subescalas mencionadas. Siguiente. Los aspectos éticos. Los instrumentos se aplicarán previa firma del consentimiento informado por los padres y asimismo se protegerá la confidencialidad de los resultados de prueba, siendo únicamente de uso académico. Mi nombre es Jesús Palmero y yo le voy a hablar de los resultados. Bueno, en la primera tabla, que es la prueba de normalidad y muestra independiente del lenguaje articulatorio, los datos para las variables de sexo masculino y femenino no cumplen las condiciones de distribución normal, por lo tanto no se procedería a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Para la tabla número 2, que es la prueba de normalidad y muestra independiente del lenguaje comprensivo, los datos tampoco cumplen las condiciones para la distribución normal, por lo tanto tampoco procederíamos a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Para la tabla número 3, que es la muestra independiente del lenguaje expresivo, para la variable h sub 0, el sexo femenino y masculino poseen distribución normal. Para la variable h sub 1, lo mismo, sexo femenino y masculino no tiene distribución normal. Y por lo tanto, al ser 0,94 mayor a 0,05, aceptamos h sub 0. Y para masculino, 0,453 mayor a 0,05. Por eso aceptamos las dos variables. Por lo tanto, los datos para sexo femenino y masculino poseen distribución normal y procederíamos a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Ya. La variable h sub 0, asumimos varianzas iguales. Para la variable h sub 1, no asumiríamos varianzas iguales. Y al ser 0,912 mayor a 0,05, aceptamos h sub 0. Y por lo tanto, asumiríamos que las varianzas son iguales. Y por lo tanto, emplearíamos una significancia superior, es decir, a 0,0593. En la prueba de T-Student, h sub 0, no existen diferencias entre sexo femenino y masculino. En cambio, para la variable h sub 1, sí existirían diferencias entre sexo femenino y masculino. Y al ser 0,912 mayor a 0,05, aceptamos la variable h sub 0. Y por lo tanto, no existirían diferencias entre sexo femenino y masculino en esta tabla. Siguiente. Para la tabla número 4, que es la prueba de normalidad y muestra independiente del lenguaje articulatorio, los datos tampoco cumplen las condiciones de normalidad, por lo tanto no se procedería a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Para la tabla número 5, los datos de los niños entre 65 y 73 meses no cumplen tampoco las condiciones para la prueba de normalidad, por lo tanto no se procedería a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Para la tabla número 6, la prueba de normalidad y muestra independiente del lenguaje expresivo, la variable h sub 0 posee distribución normal, la variable h sub 1 no posee distribución normal. Las dos variables al poseer esta distribución normal, se procedería a aplicar la prueba de T-Student. Siguiente, por favor. Ya. La variable h sub 0, asumiríamos varianzas iguales y la variable h sub 1, todo lo contrario, no asumiríamos las varianzas iguales. Y al ser 0,092 mayor a 0,5, aceptaremos la variable h sub 0. Por lo tanto, se asumen varianzas iguales. En la prueba de T-Student, la variable h sub 0, no existirían diferencias entre los dos límites de edad. En la variable h sub 1, todo lo contrario, aceptaríamos que hay diferencias entre estas dos edades. Y al ser 0,092 mayor a 0,05, aceptaremos la variable h sub 0. Y por lo tanto, no existiría diferencias tampoco entre los dos límites de edad. Siguiente, por favor. Bueno, en la discusión, lo primero que podemos destacar de este trabajo es que se realizó un ajuste en la escala
de las edades empleadas. Por lo tanto, se puede obtener resultados óptimos y de alta confiabilidad, ya que también no posee un diseño psicométrico. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es María Gracia González Said y yo voy a exponer sobre las conclusiones. En este trabajo usamos, como ya mencionaron anteriormente, 3 escalas, las del subtest del lenguaje, el expresivo, el articulatorio y el comprensivo, siendo el expresivo el área con mayor puntuación que los otros 2. Se puede concluir que el lenguaje de tipo articulatorio, expresivo y comprensivo no presenta diferencias significativas, ninguno de los 3, tanto en niños como en niñas, entre la edad de 64 a 78 meses. Siguiente. Bueno, y también tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, los padres tienen que estar más pendientes a los hijos, así ellos van a poder responder verbalmente bien a los sonidos, esto incluiría en el lenguaje articulatorio. Las personas adultas se les recomienda tener una buena articulación para cuando entables una conversación con el niño. Se les podría enseñar canciones sencillas y cortas, acompañadas de gestos y palmadas, establecer conversaciones a diario, ya que de esta manera empezará el niño a conversar más fluido con los padres. Siguiente. Si es que los padres notan algún problema de lenguaje en su hijo, deberían llevarlo a algún centro en el que se le pueda ofrecer una ayuda de parte de un especialista. Los padres también tienen que estimular el lenguaje de los niños desde muy pequeños para que se mantengan motivados y puedan interactuar con más personas. Por último, se debe respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa y si comete errores, se debería corregir y no reírse en este caso. Gracias.